Gloria a Dios. Continuamos en esta serie de mensajes que se titula De la identidad a la acción transformadora. De esa identidad, de saber quiénes somos, a esa acción que transforme no solo mi vida, la vida de mi familia, sino también la vida de esa comunidad donde el Señor me ha colocado. Amén. Y empezamos viendo en esta serie de mensajes un primer mensaje que nos dio Carlos, que hablaba sobre la visión. La visión, ¿se acuerdan de el ancla y el motor? La visión que el Señor ha colocado para la iglesia de Casarapa en este próximo tiempo. Nos hablaban de ser un ancla de sana doctrina y ser un motor de servicio. Ancla de sana doctrina y motor de servicio. Y aquí en pantalla vamos a tener esa visión, porque esa es parte de la visión completa para Casarapa. Y es esta nuestra visión: ser el ancla de sana doctrina y el motor de servicio en Nueva Casarapa, discipulando una comunidad funcional que transforma su entorno con el amor de Jesucristo. Amén. Hacia allá es donde el Señor nos está dirigiendo como iglesia. Y luego también, en el siguiente mensaje, nuestro hermano Robert habló sobre la misión. ¿Cuál es la misión? Y como toda iglesia, esa misión está basada en la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Pero en el mensaje del domingo pasado nos preguntábamos por qué aún no estoy alineado a ese mandato. Sabemos cuál es el mandato, sabemos qué debemos hacer, pero ¿por qué todavía no estoy alineado a él? Y hablábamos de dos razones: por falta de revelación y por nuestra resistencia. Dos cosas a tener en cuenta y en las cuales trabajar para que precisamente esa misión que el Señor ha dado pueda llevarse a cabo a través del cuerpo de Cristo. Y eso es a través de ti y a través de mí, que formamos ese cuerpo de Cristo. Y nuevamente allí en pantalla está nuestra misión. Es hacer discípulos de Jesucristo, bautizándolos y formándolos en obediencia a su palabra, para expandir el evangelio dentro y fuera de Nueva Casarapa. Para eso el Señor nos ha colocado acá, para ser esa herramienta de bendición, para poder hacer discípulos de Jesucristo, para bautizarles, para formarles en obediencia a la palabra del Señor. Y teniendo la visión y la misión, ahora vamos a comenzar a ver en el resto de mensajes que queda de esta serie valores importantes como iglesia que vamos a tener en cuenta, que vamos a formar, que debemos seguir perfeccionando para que esa visión y para que esa misión se puedan cumplir. Valores que no son negociables. Valores que forman parte de nuestra comunidad como iglesia, porque es algo que ya venimos constantemente trabajando, pero en lo que debemos seguir esforzándonos conscientemente. Y hoy vamos a hablar de un valor central de la ICCC, y es la fidelidad bíblica. La fidelidad bíblica. El primer valor a tener en cuenta. Y el mensaje de hoy se titula La roca del escrito está. Escrito está. Acompáñame allí en tu Biblia y busca 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y es un versículo que vamos a estar releyendo a lo largo de este mensaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites el día de hoy reunirnos como congregación, como una sola familia en Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida, nos has cuidado, Señor, de camino a la iglesia. Padre, nos permites alabarte, Señor, y glorificarte a través de cada alabanza, de cada danza, de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de la participación de la Santa Cena, Señor, del orar el uno por los otros, del poder ser ministrados por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque a pesar de cualquier circunstancia sabemos de que tú estás allí guiándonos, cuidándonos, bendiciéndonos en todo momento, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo lleve este mensaje al corazón de cada persona que lo escuche y que seas tú, Padre, llevando tu palabra de bendición, de transformación, de ánimo, de fe, de esperanza, Señor, a cada persona. Para que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe. Para que sea tu palabra la que nos transforme. Para que sea tu palabra la que nos guíe, Señor, en ese hacer, Señor. En obediencia a ti, Padre Santo. Señor, colocamos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en entendimiento, en sabiduría, Padre, de lo que tú hoy quieres hacernos ver, Señor, y lo que tú hoy quieres transformar en nuestras vidas a través de este primer valor que es la fidelidad bíblica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el mundo que está en un constante cambio y bombardeado de tantas noticias, de tanta información, de la cual se consigue, se obtiene tan rápido y en gran cantidad, que cambia constantemente. ¿Dónde podemos encontrar ese fundamento seguro? Ese fundamento que no se mueva a pesar de las circunstancias. ¿Dónde está esa roca firme que nos mantenga en el mismo lugar, que sabemos que no se moverá cuando todas las demás cosas alrededor comiencen a estremecerse? La respuesta no está en una tendencia, no está en una moda, no está en un sentimiento, está en una declaración poderosa y eterna. Y es el escrito está, su palabra. Hoy hablaremos sobre ese valor importante para la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa, que es la fidelidad bíblica. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas, sea conforme a la palabra de Dios. Esa roca inquebrantable que es la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Y es útil. Es útil. Tiene utilidad, nos lo dice en su palabra. No es un libro más que vamos a leer, sino que es esa autoridad final, es por la cual tú vas a guiar toda tu vida. Es nuestra ancla en esa tormenta. Cuando comienza a moverse cada vez más fuerte y más fuerte, es lo que te permite estar anclado en ese mismo lugar. Es ese motor que te impulsa a que cada aspecto de tu vida lleve a obediencia al Señor. Y nosotros allí tenemos colocado desde hace ya un tiempo varias palabras, de las cuales también se ha predicado, de las cuales también se ha trabajado, como lo son la generosidad, la palabra, la oración, la comunión. Pero ¿sabes algo? De todas ellas, la que nos dice específicamente cómo hacer las otras es la palabra del Señor. La palabra del Señor te va a decir qué significa ser generoso y cómo serlo. La palabra del Señor te va a decir cómo orar, por quién orar. La palabra del Señor te va a decir o te va a hacer notar lo importante de la comunión,
qué significa, cómo se vive eso. Entonces es necesario, es importante la fidelidad bíblica, el poder estar atado a la palabra, confiando en la palabra, guiados por la palabra para que el resto de las cosas se haga conforme a la voluntad del Señor. ¿Quiénes quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. ¿Qué debemos entonces saber acerca de la palabra como miembros de la Iglesia Comunidad Cristiana de Casarapa? Vamos a ver algunas cosas sobre la palabra. La primera de ellas, la palabra es nuestra autoridad final. Amén. La palabra es nuestra autoridad final. Volvamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no es un texto producto de la reflexión humana. Es la palabra de Dios dada a nosotros, dada a ti y dada a mí. Por lo tanto, su autoridad es única, es suprema y es absoluta. Nuestra cultura vive en un constante cambio de modas, de formas de pensar, de modas morales, de pensamientos que van cambiando según la necesidad. Y lo que ayer se consideraba verdad, hoy es colocado en tela de juicio. Y lo que ayer se consideraba pecado, hoy es celebrado como libertad. Comenzamos a ver de que el mundo intenta comenzar a juzgar la palabra, intenta comenzar a ponerla en tela de juicio. La tentación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, es caer en esa moda, es caer en esa corriente de querer suavizar un mensaje o de querer negociar la verdad de la palabra a cambio de llenar más sillas, recibir más ovación, recibir más ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Sentirnos más cómodos, sentir esa mayor relevancia. Nos vemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, tentados a eso, a dejar la verdad de la palabra por otra cosa. Pero fíjense que estamos hablando de ese valor que es la fidelidad bíblica. Jesús, siendo tentado en el desierto por el diablo, no argumentó con experiencias. No comenzó a contarle a él toda la experiencia que él tiene siendo Dios. No discutió bajo emociones de si me siento agotado, de si me siento triste, de si me siento hambriento. No se fue por ese camino. Tampoco se puso a debatir con él con grandes razonamientos, y tenía para hacerlo, porque él es Dios. Pero no lo hizo así. No comenzó a debatir con él grandes razonamientos para hacerle entender el por qué él estaba errado. 3 veces respondió con la frase: escrito está. Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. 3 veces el Señor Jesús le dice: escrito está. Y estableció el ejemplo. La palabra escrita de Dios es esa corte suprema de apelación para toda cuestión de fe, de doctrina, de conducta. Es hacia donde vamos cuando necesitamos saber qué hacer. Es nuestra autoridad final en cada área de nuestra vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso lo hace la palabra del Señor. Es viva, no es una
reliquia del pasado, no es algo que tenemos allí como, oh, esto tiene un gran valor, pero está ahí guardado y no lo toquen, no lo vean, porque se deshace, porque pierde valor. No pasa de moda. Es eficaz, tiene poder para transformar tu vida. ¿Tú crees eso? Que la palabra tiene poder para transformar tu vida. Tú y yo somos testimonio vivo de que eso es así. De otra forma no estaríamos acá. De otra forma seguiríamos en ese viejo yo, haciendo simplemente lo que a mí me parezca correcto. Es cortante, la palabra no es ambigua. Nos dice qué debemos hacer. Y ella es la que juzga la cultura y no al revés. La palabra es la que juzga el mundo y no la tendencia o la moda del mundo a la palabra. Mateo 24:35 nos dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasarán. Y están allí para ti y para mí. No para entristecernos la vida, no para amargarnos la existencia, no para quitarnos felicidad y sentir que ahora voy a vivir una vida aburrida. Es todo lo contrario. Es una palabra que está allí para guiarte en cada paso que tú das, para que sean pasos de bendición, para que sean pasos conforme a la voluntad de Dios, para que puedas llegar a aquello que el Señor quiere para tu vida, que sabemos que es mucho más alto y mucho más grande de lo que tú y yo y cualquier persona podemos imaginar. Amén. Para eso es su palabra, nuestra autoridad final. Al primer lugar donde tú y yo debemos ir. Y ahora bien, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Sabiendo que es mi autoridad final, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas yo llevo a la práctica? ¿Qué cosas espera el Señor transformar en mí para que eso sea así en mi vida? Primeramente, toma tus decisiones basado en la palabra. Toma todas tus decisiones basado en la palabra. En muchas ocasiones, cuando comienzo a rebobinar, me acuerdo de momentos en los que tomé decisiones o me fui a la acción sin consultar la palabra, sin colocarlo delante del Señor, simplemente pensando que era bueno. Simplemente pensando que es correcto. O simplemente viendo de que para los demás también se ve bien. Pero no lo llevé a la palabra. ¿Te ha pasado alguna vez? Llevar un plan sin primero llevárselo al Señor. Realizar alguna acción sin primero preguntarle al Señor si debes hacerlo o no. O preguntarle cómo debes hacerlo. Nos pasa a menudo. Pero lo que el Señor desea es que cada decisión que nosotros tomemos la podamos hacer basados en la palabra. Decisiones en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro ministerio, en el lugar donde tú estás sirviendo. ¿Estás colocando cada decisión delante del Señor? ¿Estás permitiendo que sea Él quien guíe? Sabes, muchas veces cuando pensamos en hacer algo, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué piensan los demás? ¿Qué van a pensar los demás si yo hago esto o hago aquello? ¿Qué van a decir? Muchas veces esa es la primera pregunta. A veces también le siguen preguntas como, ¿qué se siente mejor? ¿Qué me gusta más? ¿Cómo me siento más cómodo? ¿Qué es mejor para mí? Son preguntas válidas, pero el problema aquí está en dejar al Señor fuera de la ecuación, fuera de la fórmula. En no pasar eso por el filtro de la palabra. Nuestra pregunta debería ser, y la primera, ¿qué dice la palabra de Dios? Escrito está.
sin pensarlo tanto, sin darle tanta vuelta. El Señor espera de que tú y yo vayamos primeramente a su palabra y le busquemos y le preguntemos, Señor, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Debes buscar esos principios bíblicos que dirijan tus decisiones. Y otra cosa importante es desarrollar una disciplina de estudio. No simplemente de lectura de la palabra. No simplemente para al final del año decir, lo cumplí, la leí y listo. Sino que sea un estudio constante, en donde tú no dejes de leerla hasta que no partas de este mundo. Que cada día eso sea parte de tu rutina, parte de tu día a día. Así como cada día nosotros pensamos en comer, nuestro espíritu también está pensando en comer. Aliméntalo de la palabra. No puedes someter tu vida a una autoridad que tú no conoces. Si tú no conoces lo que dice la palabra, difícilmente tú vas a querer seguir esa autoridad. Porque no sabes cuál es. Porque no sabes qué dice en relación a lo que tú estás pasando. Y muchas veces también ocurre que por hacer las cosas sin consultar, creemos estar haciendo las cosas bien y resulta que no. ¿Te ha pasado alguna vez? Muchas veces yo he ido a la palabra y haciendo estudio de ella, me consigo con versículos que me hacen notar, que me hacen ver de que la forma en que yo lo hice no era la forma correcta. Precisamente por no buscar primero en la palabra del Señor. Debes leer y estudiar la palabra diariamente. Escudriña la palabra, medita en ella, memoriza esos versículos que están impactando tu vida. Para que en tu mente y en tu corazón tú puedas tener a la mano el escrito está. Porque sabes algo, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento en que ocurra esa situación, no vamos a tener tiempo para buscar en la palabra aquel versículo que alguna vez leí. Si nosotros estamos constantemente inmersos en la palabra del Señor, cuando llegue ese momento, en tu mente lo primero que va a llegar es escrito está. Y harás conforme a la palabra del Señor. Pero se logra con entrenamiento, se logra es haciendo de la palabra ese día a día, esa relación constante con el Señor, en donde como sus hijos queremos saber lo que Él tiene que decir. Amén. La palabra es nuestra autoridad final. Otra cosa a tener en cuenta, la palabra es nuestra herramienta de transformación. La palabra es nuestra herramienta de transformación. Volvamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas son las 4 funciones que el Espíritu Santo realiza en tu vida a través de la Escritura, a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Enseñar. Salmos 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que el Señor te diga por dónde ir? ¿Quieres que el Señor aclare ese camino para tú saber qué decisión tomar? En la palabra está la respuesta. Su palabra es lámpara a tus pies. Su palabra te guía, te hace ver por dónde es el camino que el Señor quiere que tú transites. Redarguir, que es llevar a alguien ese reconocimiento mediante la verdad. La palabra te convence de que estás saliéndote del camino.
Muchas veces cuando vamos a la palabra nos confronta y nos hace ver de que nos estamos saliendo del camino. Te señala el pecado, te señala la rebelión, te señala el error. Es como un espejo que te muestra esos pecados. Y es importante aquí tomar acción. No puede ser simplemente leer por leer, no puede ser simplemente leer por tener más conocimiento. Tenemos que tomar acción en base a lo que la palabra nos está mostrando. En Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24, nos dice así su palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Y nos pasa con la palabra. Si no hay una lectura constante de ella, si no estamos inmersos en ella, buscando en verdad de corazón saber qué dice el Señor, con el tiempo se nos olvida. Y al haberlo olvidado, volveremos a actuar y a hacer conforme a nosotros mismos y no conforme a lo que el Señor desea para nuestras vidas. Lo otro que hace es corregir. La palabra te devuelve al camino. Ella no solo te dice que te estás saliendo del camino o que ya estás fuera de él. Te está diciendo también cómo volver al camino. Corrige tus acciones. Corrige tu forma de pensar. Te muestra la manera correcta de hacerlo. De allí la importancia de que podamos escuchar al Señor en qué es lo que Él desea para mí. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es común, eso es normal, es natural, que cuando vayamos a la palabra nos confronte con la verdad y haga vernos en ese espejo en donde lo que vamos a ver quizás no nos gusta mucho. Pero entra esa disciplina que al principio causa tristeza, pero como nos dice la misma palabra, al final nos permite dar fruto. ¿Y no es eso lo que desea el Señor? Que demos fruto a través de ser ejercitados por esa disciplina en su palabra. La cuarta cosa es instruir en justicia. La palabra te entrena para permanecer en el camino correcto. No es simplemente que te dice por aquí no, métete para acá, sino que cuando ya te tiene en el camino, te sigue instruyendo de cómo mantenerte en él. Cómo mantenerte en el camino correcto. Es tu manual de vida, conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo que está en 2 de Timoteo 3:17. Es el versículo que le sigue a este que empezamos leyendo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes quieren estar realmente preparados para hacer la obra del Señor? Todos anhelamos eso, pero es necesario el trabajo, es necesario la acción, es necesario conocer y ser transformados por esa palabra. El objetivo no es el conocimiento intelectual, sino una transformación de tu vida. Que el Señor pueda transformar mi vida a través de su palabra. No existe una buena obra que Dios te haya pedido, que te haya requerido, en el cual no haya palabra en su Biblia para prepararte para esa tarea.
Si Él te pide algo, el Señor te dice cómo hacerlo. El Señor te dice cuáles van a ser los pasos. El Señor te dice con qué personas lo vas a hacer. El Señor te dice cómo va a ser ese proceso. Él te lo va indicando y te va dando esa sabiduría para que en su sabiduría tú seas esa herramienta transformada para ser de bendición a otros. Amén. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Sabiendo de que la palabra es esa herramienta que me transforma, esa herramienta que me ayuda a ser perfeccionado en Cristo Jesús. Primero, permite la corrección. Permite la corrección. Permite que tu corazón, que tu mente sean transformadas, sean corregidas. Porque sí es cierto que nos vamos a ver frente a la palabra y la palabra nos va a revelar cosas que buscan es mejorarnos, que buscan hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Pero si no permitimos la corrección, eso no va a ocurrir. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir aprendiendo, pero no vamos a ser transformados. Porque eso que el Señor quiere transformar en tu vida, no lo va a hacer hasta que tú no permitas que esa verdad de su palabra se haga en ti, se haga parte de tu vida, de tu forma de pensar. Cuando lees la Biblia y resaltes un pecado que hay en ti, una actitud que no es correcta, una omisión, algo que quizás estabas haciendo, pero no sabías que la palabra lo indicaba como pecado. No la ignores, no lo pases de largo, no dejes a un lado esos libros que alguna vez te han confrontado. No te saltes ese versículo con el cual tú estás teniendo alguna lucha. Detente, confiesa eso que el Señor está revelando en ti y responde con arrepentimiento. Porque para eso es la palabra. Es esa herramienta que va transformando en el amor de Cristo nuestra vida para mejorar. ¿Sabes? Antes de yo ser cristiano, yo hablaba con muchas groserías. Y una de las cosas que la palabra me confrontó cuando yo comencé a leerla fue precisamente eso, las malas palabras. Y el Señor a través de eso, a través de su palabra, comenzó a mostrar el camino, indicando de que esas palabras no alababan su nombre. Esas palabras no glorificaban quién es Él. Esas palabras eran impedimento para hacer lo que Él deseaba hacer en mi vida. Y comenzaba a quitarlas y comenzaba a transformarlas. Es un proceso, no es algo de un día para otro. Pero cuando uno está decidido a darle eso al Señor, entonces ya no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y el Señor todo lo puede. Entonces ya no es en tu sabiduría, es en la sabiduría del Señor. Entonces Él sí sabe cómo hacerlo de la manera correcta y no de la manera en que yo estoy pensando. Lo hermoso de eso es que el Señor no se equivoca. El Señor conoce la manera correcta de hacer esa transformación en tu vida y en mi vida. Y a través de ese caminar, uno va viendo cómo el Señor transforma nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Y llegaba momentos en los que decía, bueno, ya no estoy diciendo malas palabras. Punto para mí. Me daba la estrellita. Pero el Señor volvía en su palabra y me hacía ver de que las estaba pensando. ¿Ves el nivel al donde el Señor nos quiere llevar? No es solo decirlas. Si están en tu pensamiento, siguen allí en tu corazón. Y el Señor quiere erradicar eso de allí. Eso no me glorifica, no lo quiero allí. Permite la corrección. Y el Señor continuaba transformando, porque para lo que a mí me parecía imposible de hacer, para el Señor no lo es.
No hay nada imposible para el Señor. Y aquello por lo que tú puedas estar luchando, aquello que tú estás luchando por entregarle al Señor, o que el Señor ya está transformando en ti, ten la certeza, la fe, la confianza, la convicción de que Él lo hará, porque Él no es hombre para mentir. Él te lo está diciendo en su palabra, y si tú lo permites, Él va a dar ese reflejo de Cristo Jesús en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero otra cosa importante, busca la corrección activa. ¿Sabes qué pasa a menudo? Que muchas veces leemos algo en la palabra, nos confronta con una verdad, nos hace ver algo en nosotros que no nos gusta y entonces sentimos culpa. La corrección activa significa no quedarse en esa culpa. Porque el Señor no te lo está mostrando para que tú te sientas miserable, inferior, o que no eres apto para su amor o para lo que Él puede hacer en ti. Porque tal como hemos hecho acá, al participar de la Santa Cena, es un momento que lo hacemos en memoria de Él y reconocemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Con lo cual nos está recordando, sí vales la pena. Porque yo entregué mi vida por ti. Ese es el valor que tiene tu vida. No te quedes en la culpa. Si la palabra te corrige sobre la impaciencia, busca entonces en su palabra que habla sobre la paciencia y comienza a aplicarlo a tu vida para que transforme tu vida, para que te guíe en el camino, para que ilumine esos pasos en donde el Señor te quiere colocar. La palabra es nuestra herramienta de transformación. Y una tercera cosa, la palabra es nuestro motor para el servicio. La palabra de Dios es nuestro motor para el servicio. Lo mencionábamos al principio. Vemos allí palabras como generosidad, oración, comunión. Pero en la palabra del Señor es ese motor que nos anima y que nos guía a cómo nosotros vamos a practicar la generosidad, vamos a practicar la comunión, vamos a practicar la oración y cada una de las cosas que el Señor nos está llamando a hacer. Ese es nuestro motor. Una fe fundada en el escrito está, nunca va a ser una fe egoísta, donde yo simplemente vengo a recibir, donde yo simplemente leo por aprender. Una fe bíblicamente fiel es, por definición, una fe que es compasiva y que es activa. Comienza a pensar automáticamente en los demás y no solo en mí. Comienzo a pensar automáticamente en las necesidades de los demás y no solo en las mías. Comienzo también a hacerlo de forma activa. Algo me mueve. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Es el Señor quien nos guía. Es el Señor quien nos impulsa a hacerlo a través de su palabra. La meta de ser enteramente preparado, como dice su palabra, es para toda buena obra. Para eso el Señor nos prepara por medio de su palabra. Para eso el Señor nos transforma a través de su palabra. Es para toda buena obra. Tu firmeza en la palabra no te hace rígido, no te hace distante a las demás personas. Al contrario, al tener un fundamento inquebrantable, tú te puedes acercar en compasión a cada persona, en cada situación, entendiéndole, escuchándole, comprendiendo, viendo su corazón. Puedes encontrarte con la gente donde están. Puedes comprender primeramente su cultura, qué les está rodeando, en qué están creyendo. Puedes comprender su dolor, qué están sintiendo ellos, sus luchas, qué carga traen, sus necesidades, qué les hace falta, sin ceder ni un poco de la verdad de la palabra.
de esa ancla que te tiene allí colocado en Cristo Jesús y que es la palabra de Dios. Jesús fue nuestro ejemplo. En Jesús, la palabra hecha carne, tenemos nuestro mejor ejemplo. Él conocía y citaba las Escrituras perfectamente. Y es lo que nos manda hacer a nosotros. Que podamos tener su palabra viva en nuestras mentes, en nuestro corazón. No las noticias de la mañana, no la situación de hace un mes, no las cosas que están pasando alrededor, no la situación que tengo en el hogar. Todas esas cosas están, todas esas necesidades están. Pero el Señor quiere que primeramente en mi mente, en mi corazón, ese tesoro sea su palabra. Que nos guíe a saber cómo tratar con cada situación, cómo tratar con esa noticia, cómo tratar con esa situación financiera, cómo tratar con esta situación familiar, cómo hacer las cosas conforme a su palabra y no conforme a como yo pienso que se deben hacer. Ese mismo conocimiento lo impulsaba a Jesús a tocar al leproso. Ese mismo conocimiento lo llevaba a comer con pecadores. Lo llevaba a llorar con los que estaban llorando, con los que estaban tristes. Lo llevaba a alimentar a multitudes que pasaban hambre. Y Él es Dios. Él conoce la palabra. Pero la palabra no le alejó a Él de las personas, más bien lo animó y lo llevó y lo guió a las personas que necesitaban esa palabra. Y con sus discípulos hace lo mismo, les da el ejemplo para que esa palabra del Señor, para que el Espíritu Santo en ellos no nos aleje cada vez más de las personas que necesitan de Cristo, sino que por el contrario los lleve cada vez más cerca a esas personas que necesitan de Él. Que esa palabra sea transmitida a aquellas personas que más lo necesitan. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. ¿Cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Sabiendo entonces que en ese valor de fidelidad bíblica, la palabra del Señor es ese motor que nos lleva a servir. Sirve a otros con amor. No sirva simplemente por activismo, porque me tocó, por comodidad, porque lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. No lo hagas de esa forma. Porque caes en lo monótono, porque pierde el sentido, porque pierde la visión. Y cuando vienes a ver, estás nuevamente haciendo cosas que parecen buenas, pero no son las cosas que el Señor deseaba para tu vida. Servir a otros con amor es servir a otros, a los demás, porque la Biblia así lo manda. El hacer el bien a los demás. El hacer el bien y servir a los demás, pero con amor. No simplemente porque me vi obligado a hacerlo. Porque me están obligando a hacerlo, porque todos los demás lo hacen, sino que sea el amor de Cristo en ti lo que te lleve a servir con esa misma devoción, ese mismo ánimo y ese mismo gozo, sabiendo de que al final no eres tú ni soy yo, es Cristo Jesús en nosotros haciendo la obra del Padre. Amén. Ama con gracia y habla con verdad. Al relacionarte con alguien que vive diferente a tus costumbres, diferente a tus creencias, que piensa diferente a ti, que tiene una creencia religiosa distinta, que vive o viene de una cultura distinta a la que tú viviste o en la que tú creciste. No le juzgues solo por la apariencia. Recuerda que el Señor nos ha enseñado de que lo que Él ve es el corazón. Veamos nosotros también el corazón. Veamos más allá. Mantén esa claridad de la palabra, pero en amor. Lleva la verdad
porque la verdad no va a ser negociable. La palabra, la verdad que está en la palabra de Dios no va a ser negociable. Pero eso no quiere decir que la utilicemos para maltratar o herir a otros, sino que el Señor nos mostró que debemos llevarle a esa verdad en amor. Escucha su historia. Escucha qué tiene que decir. Deja que sea él o ella el que hable primero, para que tú puedas hacerte contexto de qué es lo que está sintiendo. Comprende su dolor. Ponte en su lugar, para que cuando puedas dar consejo o cuando puedas dar palabra, entiendas que esa misma palabra que tú estás dando te la tienes que dar a ti mismo. Ámalo incondicionalmente, entendiendo de que esa persona y por esa persona Cristo también murió en la cruz. Los pecados de esa persona también están allí. Solo que esa persona todavía no ha decidido abrazar y aceptar ese maravilloso regalo. Pero eso no quita lo que Jesús hizo allí por esa persona. Entonces nada tenemos diferente de esa persona. Ámalo como el Señor le ama. La verdad se recibe mejor cuando es dada en gracia y en amor. Que una cosa no quite a la otra. Que la situación no te lleve a ti a negociar con la verdad. Pero que dando esa verdad y guiándolos a esa verdad, no se te olvide que el Señor lo hizo con esa gracia y ese amor. Pídele al Señor sabiduría. Pídele al Señor que te llene de ese amor que Él puede dar, para que tú ames y dirijas a esa persona a Cristo Jesús como el Padre desea hacerlo. La palabra es nuestro motor para el servicio. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Para ir cerrando en este mensaje, en este primer valor tan importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo debemos tener presente y debemos siempre trabajar: la fidelidad bíblica. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas sea fiel a la palabra del Señor. En un mundo lleno de tantas tormentas, de tantas situaciones, Dios nos ha dado una roca, un ancla que nos mantiene firme. Y no es un pensamiento humano, no es un sentimiento más. Es la declaración eterna: escrito está. Hoy hemos visto que la palabra de Dios es primeramente nuestra autoridad final. Es el ancla que nos sujeta ante esos vientos que van a intentar cambiar la marea, cambiar la dirección, pero esa ancla, esa palabra te va a mantener en Cristo Jesús. Es también nuestra herramienta de transformación para ser perfeccionados en Cristo, para toda buena obra. Es una transformación que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, no simplemente para quedar perfectos y ya, sino que para que cada cosa que Él perfeccione en ti sea herramienta de bendición para la vida de otras personas. Y en tercero, la palabra es nuestro motor de servicio para impactar el mundo con ese amor y esa verdad de la palabra de Dios. El Señor quiere continuar ganando almas para Cristo en Casarap y más allá de Casarap. Y el Señor va a utilizar este cuerpo, su cuerpo, con Él como cabeza para hacer su obra. Pero nos pide a nosotros esa fidelidad bíblica. Nos pide a nosotros llevar esa misión y esa visión con fidelidad bíblica, entendiendo lo que es la palabra para nosotros. Y terminamos con este versículo que está en Colosenses 3:16. Y es una palabra que el Señor coloca en mi corazón para con cada uno de ustedes.
Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, en cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, que sea la lámpara a tus pies para tomar cada decisión de tu vida, que sea el espejo que examine tu corazón cada día, que sea esa ancla que te mantiene firme ante cualquier situación, y que sea el motor que te mueva en compasión al servicio para bendecir la vida de muchas personas. Amén. Acá adelante van a estar los orientadores, y quiero animarte a que si tú por medio de esta palabra estás siendo animado por el Señor a trabajar en aquello que Él ya te ha mostrado, aquello que Él está perfeccionando en ti, a llevar intencionalmente ese estudio y esa aplicación, ese llevar a la acción de su palabra, al comprometerte cada vez más con su palabra, a ser herramienta de bendición y ese motor para bendecir a muchas personas.